Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Le saludo y le doy la bienvenida, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, a la continuación de nuestro estudio en la epístola del apóstol Pedro, Primera de Pedro. Estamos considerando el capítulo número 3, un capítulo ciertamente controversial, que trata acerca del papel de la mujer y del hombre en el matrimonio. Vemos que 6 versículos están dedicados a la mujer y hay una palabra que quizás causa una reacción negativa en ciertas mujeres, la palabra sumisa. Hemos hablado de esta palabra en nuestro estudio anterior y debemos decir algo más sobre esto. Esta palabra sumisa realmente significa dejarse pastorear. Dios le ha dado al esposo una gran responsabilidad. Él debe pastorear a su esposa tal como Cristo pastorea a su iglesia. Eso significa que él debe amar a su esposa tal como Cristo ama, debe dar como Cristo da, debe ser como Cristo es y la esposa debe dejarle hacerlo. Déjese pastorear. La única manera de hacer eso es hacer como una oveja, porque él es el pastor y usted es la oveja. Déjese pastorear, déjese cuidar, deje que él provea. La palabra sumisa, por supuesto, implica que no pueden haber 2 comandantes. En un barco o en un avión hay un solo comandante, no pueden haber 2. Alguien tiene que dar cuentas a sus superiores y cuando las cosas no marchan bien, ese hombre es el comandante. Él puede delegar autoridad para muchas cosas en ese barco a mucha gente, pero él nunca delega su responsabilidad por lo que pasa en el barco. Porque si algo malo pasa en ese barco, él es quien tiene que dar cuentas ante sus superiores, porque él nunca delegó su responsabilidad a otro. Eso es lo que Dios hace con el esposo. Él le delega la responsabilidad del matrimonio y el hogar al esposo cuando dice, pastorea a esa esposa como Cristo pastorea a la iglesia. Tú eres responsable. Sencillamente le está diciendo a la mujer, deja que él sea responsable por ti. Eso implica que no pueden haber 2 comandantes. Y algunas veces cuando todo se enreda, alguien tiene que tener el mando y Dios le da ese mando en el matrimonio al hombre. Cuando llega a los esposos en el versículo 7, note cuáles son las primeras palabras. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa palabra, igualmente. Y nuevamente uno se pregunta, ¿igual a qué? Él les dice, miren el modelo. Ven a Cristo en la iglesia en el último versículo del capítulo 2. Bueno, esposos, ustedes son Cristo. Vivan con ellas como si fueran Cristo y amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ustedes deben darse a sí mismos como Cristo se dio por la iglesia y sean para ellas lo que Cristo es para la iglesia. Esa es una gran palabra, igualmente. Cuando se escribe una historia clínica de un niño, para el cual usted es un trabajador social, uno tiene que hacer mucha investigación. No solo se busca en los archivos, sino que uno habla con los padres, familiares, todo tipo de personas,
para poder poner en orden todo lo que uno piensa que anda mal con ese muchacho. Uno le podría preguntar a algunos esposos, si su esposa sufre un colapso nervioso y el psiquiatra viene y le pide que escriba en unas 16 o 20 páginas sobre la historia social de su esposa, ¿usted lo haría? Hay muchos hombres que no podrían escribir esa historia social porque ni siquiera conocen a sus esposas bien. Si su esposa tuviera un accidente y quisieran su historia médica a medianoche, ¿conoce usted la historia médica de su esposa? ¿Conoce usted cuáles son sus antojos? Todo el mundo tiene antojos, especialmente cuando están embarazadas. No tiene que tener sentido alguno, pero a veces quieren mantequilla de maní o pepinos o un sabor raro de helado a las 3 de la madrugada quizás, y usted no tiene que entender eso. Usted solo tiene que saber que eso es lo que ella quiere. Vivan con ella sabiamente. Conozca a su esposa. Sepa cuáles son sus puntos de miedo. ¿Qué es lo que la pone nerviosa? Usted no tiene por qué entender, solo sepa qué es lo que la molesta. Y pastorea a su esposa. Viva con ella sabiamente. Parece que él estuviera declarando lo que es obvio cuando dice, vivid con ellas, pero, ¿sabe? Eso necesita ser dicho hoy en día. Hay un patrón que se desarrolla en el matrimonio, donde después de unos años de matrimonio, el hombre juega bowling o softball o se vuelve un adicto al trabajo y nunca viene a casa. Hay tantos hombres que no van a sus casas. Este es un consejo muy práctico. Vivan con ellas. Esto quiere decir que deben buscar tiempo para ellas. Eso significa su horario. Y es muy importante para los esposos si van a pastorear a sus esposas y la familia como Cristo pastorea a la iglesia. Vivan con ellas. Y este es un buen consejo matrimonial. Por favor, no piense que no funciona en el presente. Hay razones por las cuales hay derechos de igualdad por causa de los abusos, por hombres que toman ventaja de las Escrituras y las interpretan mal y las aplican mal. Y por eso tenemos esta ley de igualdad de derechos. Pero a pesar de eso, este consejo de las Escrituras es eterno. Sin embargo, hay mujeres que dirían, ¿él no conocía a mi esposo cuando escribió eso? Mire, el Espíritu Santo conoce a su esposo mejor que usted. Y si el Espíritu Santo dice que eso es lo que usted debe hacer, eso debe hacer. Inténtelo, le va a gustar. Cuando el Espíritu Santo le dice a estos hombres qué hacer por sus esposas y sus hijos, Él conoce a esas mujeres e hijos mejor que ellos, y si Él les dice que eso es lo que deben hacer, eso deben hacer. Esto nos recuerda una historia allá atrás en el libro de Jueces, cuando Gedeón salió a encontrarse con los madianitas. Tenía 32,000 hombres en su ejército. Y Dios le dijo, mientras marchaban a enfrentarse con los madianitas, Gedeón, tienes mucha gente. Si derrotas a los madianitas con esta cantidad de personas, vas a pensar que fue por la gente. Así que, quiero que des un corto discurso y les digas a los que tengan miedo que se regresen a sus casas. Y Gedeón se paró y les dijo, los que tengan miedo pueden regresarse a sus casas. 22,000 personas regresaron a sus casas. Luego llegaron a un río y Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, todavía tienes mucha gente. Tienes 10,000 hombres. Si tienes una victoria, van a pensar que fue por el número de hombres y no porque yo lo hice. Cuando vayan a pasar el río, dijo Dios, fíjate quiénes se acuestan para tomar agua. Diles que se coloquen aparte. Pero los que están tan ansiosos para llegar a los madianitas que toman el agua ligero mientras andan, diles que se paren en el otro lado. Bien, 9,700 hombres se acostaron para tomar agua. Los 300 otros fueron los que Dios usó para derrotar a los madianitas. Gedeón terminó con menos del 1% de lo que tenía al principio,
Y cuando derrotó a los madianitas, dice que esos 300 estaban firmes en su lugar. Y por eso es que los madianitas huyeron, porque los 300 hombres se pararon firmes en su lugar. Esto es lo que Pedro dice en estos consejos matrimoniales. Cada persona esté firme en su lugar. Hay un lugar para la mujer y por la gracia de Dios es allí donde debe estar. Ella tiene su rol, su función, tiene su ministerio, su lugar. Hay un lugar también para el hombre y él tiene su rol, su función, su ministerio y ese es el lugar que debe ocupar. Cada hombre y cada mujer en su lugar. Eso es lo que Pedro nos está diciendo en este gran pasaje. Él le dijo a la mujer dónde estaba su lugar y le dijo al hombre cuál era su lugar. Cuando les dijo a ambos que miraran al modelo de Cristo y su iglesia, le dijo al hombre, ustedes son como Cristo, y le dijo a la mujer, ustedes son como la iglesia. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.